Hola, ¿qué tal amigos de Los Modelos sobre la Mesa? Hoy día estamos súper contentos porque iniciamos propiamente nuestra serie de programas y quisimos iniciar con el doctor Roberto Carrillo González, que muchísima gente lo conoce, pero probablemente hay jóvenes que han escuchado de él, pero no saben mucho de él. Gente que obviamente no sea de Monterrey, porque él radica y ha hecho prácticamente toda su carrera profesional aquí en el norte del país. Entonces, doctor Roberto Carrillo, para nosotros es verdaderamente un honor y un agradecimiento el que usted sea el que inicia, el que inaugura esta serie de programas que tanto Nasib como yo los estamos llevando a cabo. Hoy vamos a tener una charla, una entrevista de café, en la cual va a ser sumamente provechosa y gratificante para todos nosotros. Gracias, doctor, por recibirnos en sus oficinas y pues bueno, queremos conocer mucho de usted. Gracias. Gracias a ti, Lorenzo. Roberto, pues es un gusto. Gracias por recibirnos aquí en Monterrey. Y como ya lo platicamos, nos interesa mucho porque todos te conocemos como deportista, pero nos gustaría que empezáramos por que tú solito te presentes, desde dónde estudiaste, por qué estudiaste deportancia, dónde y por qué lo escogiste. A mí en lo particular me interesa mucho saber tu punto de vista en ese aspecto. Sí, muchas gracias, Nancy. Les agradezco su visita aquí, viajar desde la Ciudad de México a Monterrey. Me siento muy halagado por que me hayan tomado en cuenta y vengan aquí a Monterrey. Si les cuento de mi persona, yo vengo de una familia de dentistas. Mi papá no había escuela aquí en Monterrey de odontología y se fue a estudiar a México. ¿Tu papá era dentista? Dentista. Y se fue a estudiar a México. Regresa, termina en 1941, cuando ya empezaba la escuela aquí en Monterrey, se vuelve maestro de la escuela y empezó a llenarse de pacientes. Fue paciente fue doctor de don Eugenio Garzazada, de don Roberto Garzazada, de los industriales de aquí de Monterrey. Y fue dentista por 50 años, dentista general. ¿De qué época estamos hablando de eso? Desde 1900, llega a Monterrey en 1943, en el 41 termina, 43 llega a Monterrey. Y pone su consulta, era muy conocido aquí en Monterrey porque había menos de 5 dentistas para todo. Se casa, tiene 8 hijos y lo veíamos todos tan felices que los 8 fuimos dentistas. O sea, de los 8 hijos, los 8 dentistas. Varios hermanos de él, más chicos que él, también 3 dentistas. Hijos de sus hermanas y hermanos, más de 20 primos hermanos dentistas. O sea, vengo de una familia de dentistas. Entonces, yo fui el primero en salir a estudiar una especialidad. Y ¿En dónde? Estuve en Tufts University en Boston, Massachusetts. Cuando tuve interés por estudiar odontología, desde chico fui inquieto de que tendría 14 años y corría motocross, motos de carreras. Entonces tenía mi motocicleta y le sabía arreglar desde el carburador, cómo corriera más, el pistón, los anillos, cómo hacerle que las válvulas hicieran de 4 tiempos, de 2 tiempos. O sea, te puedo desarmar y armar una moto de punta a punta. La mecánica se me facilita y le sé. Entonces mi moto corría igual o más que cualquier moto aquí en la ciudad. Y después crecí a los 18, 19 años. ¿Y nunca tuvo ningún percance? No, raspones, pero andabas bien protegido que no pasaba de ahí. Es que yo le comento porque yo también soy amante de las motocicletas y cuando se habla de una moto, inmediatamente se piensa en un riesgo y en un peligro. Sí. Todo es un riesgo. Pero si andas en la calle son riesgos grandes. Si andas en el motocross, no pasa, lo más que te pasa es fracturarte una pierna.
que ya me había tenido una fractura expuesta de tibia y peroné, 6 clavos en una cacería. O sea, porque yo tiraba el tiro al blanco con rifle 22 y estaba en el equipo preolímpico, o sea, realmente tiraba 300 disparos todos los fines de semana. Y jugaba béisbol, o sea, es niño inquieto. Después empecé a jugar golf a los 7 años de edad y también bien pegado al golf, a ganarle a todo. O sea, sí, muy competitivo. Después, a los 18 años, carros de carrera. Entonces tenía que arreglar mi carro a que en los 400 metros, el cuarto de milla, que corriera más, que arrancara más, que desarrollara más. O sea, había que cambiarle ahora sí árbol de levas, diferencial, llantas, bobina, las bujías, todo lo que hiciera que en esos años el carro llegara más rápido que los otros carros a los 400 metros. Posteriormente, ya en la facultad, fui inquieto, o sea, participaba en los deportes, fútbol americano y así, pero daba clases. Siempre se me hizo fácil con las manos modelar dientes. O sea, le ayudaba a mis compañeros a hacer coronas en cera. Hice muchos dientes, que era el ayudante del maestro de anatomía dental. Ya ves que en anatomía dental aprendes la anatomía de los dientes y luego los tienes que hacer. Bueno, yo te los hacía con los ojos cerrados, los dientes. Y por eso entré a dar clases en 1973, hace 50 años. Ya estaba y participaba en la revista de la escuela. O sea, era un joven interesado y ahora sí motivado en el área de odontología. Cuando en quinto semestre llevamos endodoncia, la cátedra de endodoncia, nos pedían una endodoncia. Yo hice 7 endodoncias porque yo dije, yo voy a ser endodoncista, le entiendo bien. Di una conferencia de piezas endodónticamente tratadas en el Congreso Nacional Estudiantil. Realmente fui endodoncia, le sabía y sabía cómo restaurarlos, porque de ahí seguía el poste, la corona, que eso cuando en octavo semestre me interesó, fui a trabajar con un rehabilitador y dije, esta es mi base del futuro. La rehabilitación me encanta, lo puedo hacer bien, le sé los vaciados perfectos, las coronas de porcelana, todo eso me apasiona, me gusta. Pero trabajé con un periodoncista, a ver si periodoncia encontraba algo en eso. No encontré eso que sentía por estas otras áreas, no lo encontré en periodoncia o en cirugía. Sentí que eso no era lo mío. Hasta la fecha no me atrae demasiado esas áreas. Entonces, ortodoncia, en noveno semestre llevas ortodoncia, en noveno y en décimo, y ahí me fui a trabajar con un ortodoncista para sentir lo que era primero de laboratorista aquí en Monterrey. ¿Quién era el ortodoncista? Trabajé con los dos ya fallecieron, ¿verdad? Y trabajé con ellos, ¿sí? Y vi que ortodoncia no había estrés, el estrés y el dolor que había en endodoncia, no había, como que era una especialidad tranquila y muy gratificante, porque veías los dientes chuecos y los dejabas derechos, y un poco de mecánica, que era lo que a mí me gustaba, doblar así, agarrar las pinzas y apretar. Oye, ¿y en tu familia, que eran tantos dentistas, tú fuiste el primer ortodoncista de la familia o ya había alguien más? Había uno que había hecho un preceptorado y otro que había ido a España. Entonces, en realidad no convivía con ellos, pero yo traía otras ideas, porque siempre estaba dando clases en la escuela y siempre estaba participando, iba a muchas conferencias. Entonces, como que me llamaba mucho la atención Estados Unidos. O sea, decía, estos gringos son los que parece, porque uno no sabe cuál es la verdad, pero parece que tienen la verdad. Entonces, mis opciones, cuando ya terminé y decidí irme por ortodoncia, dije, ¿cuáles son mis opciones de estudio? Había aquí en México solamente la UNAM, o irme a España,
que yo veía que los españoles tenían que ser médicos, cirujanos, parteros, pues en especialidad en odontología, con su especialidad en ortodoncia. O sea, los veía muy lejos de lo que yo admiraba a los americanos. O sea, yo tenía 21 años, 20 años, 21. ¿Y te arrepientes o crees que hiciste lo correcto? No, creo que hice lo correcto. O sea, realmente cuando llego yo a Estados Unidos y veo la calidad de los inmuebles, ya desde ahí te pantallas, o sea, de las sillas viejitas que teníamos aquí, de la escuela que teníamos, cuando llego allá y que veo que cada uno tenía su cubículo, su silla nueva y todo así, un asistente al lado de ti, digo, wow, ese es otro, es la diferencia entre el primer mundo y tercer. Pero maestro, también hay que reconocer que en aquel entonces no había tantas oportunidades para salir a estudiar. Uy, claro que no. En el extranjero, bueno, si aquí en México no había oportunidades, en el extranjero menos. Sí. Por eso mucha gente recurría a ir a España a hacer preceptorados. Así es. Porque no había otra alternativa. No había bueno, forma. lo que, como siempre te digo, que fui inquieto y pegado. Escribí cuando todavía me faltaban año y medio para terminar. Escribí a las escuelas. ¿Qué van a pedirme cuando yo termine? ¿Qué necesitas para que te acepten? Y vi que te decían, si no llevas los primeros 3 lugares de tu generación, ni solicites. Si no has hecho investigación, ni solicites. Si no participas en beneficio de cosas sociales, si vas a dar clase, son puntos extras. Entonces, claro que en octavo, noveno semestre me puse a hacer investigación para hacer currículum. Claro que estaba haciendo lo que decían las solicitudes en las aplicaciones para poder sacarle un pie adelante. Yo sabía, según lo que me decían ellos, que solicitaban 400 gentes a las escuelas y aceptaban 5, de los cuales un extranjero. ¿Cómo le haces para ganarle a los chilenos, a los argentinos, a los colombianos, a todos? O sea, entonces necesitas dar clase, hacer investigación, ser de los primeros 3 lugares, realmente que brilles un poquito más de lo que brilla todo. Y ahí cabe la máxima, de que la suerte a veces no es suerte, más bien es un camino que uno traza. Porque definitivamente al estar en el noveno semestre, octavo semestre y decir, yo ya quiero tomar ese camino, pues, ¿qué hizo? Tienes que ver qué te va a esperar ese camino y prepararte para exactamente, eso. Exactamente. Porque hoy en día se cree que es muy fácil estudiar y solo, o se piensa que solo con ir y pagar una colegiatura es suficiente para entrar a un posgrado, cuando no es así, no es así la historia. Pero fíjate, a mí me pasó algo, digo, yo no conocía Estados Unidos más que vivo en Monterrey, nos queda 2 horas manejando 200 kilómetros aquí la frontera de Texas. Lo más lejos que había llegado era a Dallas, que fui al Six Flags de Dallas, ahí cuando llegó mi papá. Bueno, cuando estaba en noveno semestre, me fui a Ann Arbor, Michigan, a perfeccionar el inglés. Y fui al posgrado de ortodoncia, de la Universidad de Michigan, que quería leer algo de ortodoncia en inglés. Aquí en nuestra biblioteca de la Facultad de Odontología no había ni un journal, ni una revista, ni un libro en inglés de ortodoncia. Entonces, me paro ahí en el posgrado y hablo con la recepcionista y pasa una muchacha, una residente de Grecia. Y le dice, oye, él es dentista, quiere que si puede copiar algún artículo que ustedes lean aquí para leerlo y leer algo de ortodoncia. Y dijo, muy amablemente, traía un artículo en el brazo, dijo, ¿por qué no le sacas copia de este artículo? Y al rato me lo dejas aquí en la recepción. Fui a una donde sacaban copias. En ese entonces no había copiadoras así en todo el mundo, ¿verdad? A la 11 hace 50 años. Entonces fui a un negocio de copiadoras y eran 40 páginas. ¿Y de quién crees que era el artículo? Que yo no sabía ni quién era. Charles Tweed. El artículo de Tweed, y decía un chorro de cosas que mi maestro de inglés no las entendía. Dobleces de segundo orden, second order events, dobleces de tercer orden, insets, offsets, cosas que el maestro no sabía qué estaba diciendo. Y yo subrayaba y subrayaba. ¿Cuántas veces lo leí para entenderle más o menos? 40. Pero era el único artículo que tenía.
Bueno, cuando ya pasa un año y solicito entrar, me aceptan, debido al currículum que había hecho, me aceptan en Columbia University, la cual es, de acá de Monterrey se veían todas igual. Cuando no conoces más que hasta Dallas, dices la que sea. A mí, ¿No aplicaste? Sí. ¿A Narvor? No. Bueno, apliqué a 16, no me acuerdo si a nada. O sea, apliqué a 16. A ver cuál de las 16 pegaba, ¿verdad? Pues pegó Columbia, dije, de aquí soy y vamos. Mandé creo que $3,000 de reservación de lugar y así. Después, oye, me contestan, me mandan decir de Tufts, de Boston, que si me les gustaría conocerme para ver si me aceptan. Y mi papá tenía un amigo dentista en California y pregunta y dice, oye, a ortodoncistas, su amigo era rehabilitador, que cuál era mejor y que a dónde me convendría irme. Dijo, si lo aceptan en Boston, ahí parece que está mejor la parte clínica, no la investigación, pero salen buenos clínicos. Y dije, pues, tanto hecho. Dijo, papá, vete a Boston y que te entrevisten. Entonces, ahí agarro un avión, Monterrey, Houston, Boston. En Boston, total, me entrevistan. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1975. Estaba en ese entonces el doctor Marcel Korn. Sí, Marcel Korn era jovencito. Sí, pero el chairman era el doctor Shapiro. Y 3 más me entrevistaron. En una sala tan grande como esto, que esto puede medir 6 por 10, era una biblioteca de ortodoncia llena de journals, llena de libros. Y en un centro, una mesa donde me estaban entrevistando. Y ellos me decían, a ver, tú eres de México, ¿de Tijuana para dónde? Y yo dije, no, Tijuana está allá en California, yo estoy aquí en Texas, de Laredo, de San Antonio, conocen San Antonio, conocen Dallas, ahí por abajito. Entonces, no se les daba muy bien acá el este. Sí. Entonces, me entrevistan 1 hora y media y luego dice, vamos a dejarlos leyendo un artículo mientras nos echamos un café. Así dijo uno de ellos. Agarra un journal, lo abre, léelo y ahorita te vamos a preguntar. Era el artículo que yo tenía. El del Twitter. No, bueno. No, por eso ahorita que dijiste suerte, sí creo que Dios me ha bendecido con muy buena suerte. Sin duda nos pone en el camino correcto. La verdad es que no, pues que de 50,000 artículos que había ahí, ¿cómo abre la revista del artículo que yo tenía? Pues bueno, se los explico. ¿Quieres al revés o quieres al derecho? ¿Cómo te lo explico este artículo? No, bueno, y convencer al doctor Shapiro sí. Es verdaderamente debió haber sido un reto muy grande. Sí, pero me dicen, oye, cuando vieron que se los expliqué así muy bien, dijo, ¿tú no estás aceptado en otra escuela? Dije, sí. Yo pensaba decir mentiras, que no, pero dije, sí. ¿Y por qué anda haciendo acá? Es que ya les dije la verdad, me dijeron que si acá, que si me aceptaban, me vinieran. Y también parecía que había cambios de que en una escuela podías obtener la maestría y en la otra no, y cosas así. Que, total, les digo, esta me encantó tanto, esta escuela, que si ustedes ahorita me aceptan, yo ahorita les pago. Y un huerquete así de 21 años, ¿de dónde pagas? O sea, ¿cómo le haces, verdad? Entonces, me dicen, pues, ¿sabes qué? Te estamos aceptando ahorita, vamos para que pagues. Y ya tú verás cómo le haces con toda otra escuela. Entonces, traía un American Express y ahí se fue la colegiatura, el anticipo, vámonos. Total, así fue. O sea, en realidad, me sentí muy bendecido para poder estudiar y yo tracé mi plan de que la clínica se acababa a las 5 de la tarde, yo salía de la clínica a las 7:30, porque dije 2 horas diarias más son 40 horas más al mes, que yo con 40 horas hago una semana más, y si esto va a durar 30 meses, yo voy a durar 33 meses. O sea, yo sacaba mis cuentas así de apasionado, y así era en las motos y así era en el golf y así soy. O sea, de que
de que cuando le metes todo y más, porque no hay forma de fallar. Así, por eso fue la situación de la discusión que decíamos, ¿quién puede abrir nuestra serie de programas? ¿Qué mejor que el maestro? No, sabemos tu trayectoria, Roberto, y siempre te has caracterizado por eso. Sobre todo porque creo que pocos te han ganado, no sé si han ganado en el golf. Como dices, en todo estás bien metido y todo el mundo sabe que juegas en el golf. Yo te conozco también de la cacería, que nos gusta, también un apasionado en ese sentido. Y por eso es un honor poder platicar de todo eso. Ahorita el tema es ortodoncia y por eso caí en Estados Unidos, regreso, me reincorporo a dar clase en la universidad, pongo mi consulta. En esos años, 1978, nos buscan de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que querían formar un posgrado para maestros. CONACYT les dio el dinero para hacer toda la clínica para formar maestros para las diferentes universidades. Entonces abrimos el posgrado de ortodoncia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ingreso exclusivo de maestros. Tenías que ser maestro, mandaron 2 de la Universidad Autónoma de San Luis, 1 de la de Puebla, así de varias universidades mandaron y les dábamos clase. Yo cerraba mi consulta y te puedo decir una cosa, mi consulta aquí, gracias a Dios, éramos bien poquitos ortodoncistas, a lo mejor éramos 5 para una ciudad de 1 o 2 millones de habitantes, 2 millones. Entonces te llenabas de pacientes todos los que querían, pero el asunto no era dinero, por eso les decía, no me pagues a los de Tamaulipas, no me pagues, nada más ponle clima a la clínica, con mi sueldo, júntalo y pon clima, con mi sueldo haz algo bueno, o sea, yo si quiero dinero, me voy a mi consulta, ahí es donde está mi dinero. Entonces, pues, seguía dando clases aquí en Monterrey, después me uní en 1989 al posgrado de ortodoncia y ya como coordinador. En el 94 les gustó que ortodoncia fuera creciendo y como la estaba renovando, que votaron por mí los maestros y los alumnos para que fuera el director de toda la facultad. Luego me reeligieron unánimemente a los 3 años. Fui director 6 años, que es lo más que puede ser. Soy su representante maestro desde entonces hasta la fecha, ante el consejo de la universidad. O sea, hasta la fecha están contentos conmigo. Me da gusto saber que todavía les gustan mis clases a los alumnos. Ya ves que uno se va haciendo más grande de edad y probablemente tus conceptos se quedaron hace 40 años o hace 50 o hace 30. Pero mis alumnos, esta generación, la que mañana hace su fiesta de graduación, me escoge dentro de los 30 maestros que tiene el posgrado ortodoncistas, me escoge como su padrino de generación. O sea que doctor, nos encantan sus clases. Yo me siento halagado. Mientras sirva lo que yo esté diciendo, lo que yo esté enseñando, le sirve a los residentes, yo estaré dando clases. En el momento que sienta que ya no puedo transmitir lo que yo sé, hasta ahí. Los alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila también pidieron que les diera varias clases en línea y les he estado dando los martes en la noche clases en línea porque todavía me hacen muchas preguntas de biomecánica, bioingeniería. Pero sabes que también creo que te has caracterizado, que no te has quedado con lo que aprendiste. Has salido de tu zona de confort. Así es, sí. Y eso hace una gran diferencia y yo creo que eso lo entienden los alumnos. Sí, porque fíjate, cuando yo fui a la escuela, no había, era puro estándar. Tú tenías que ponerle al alambre los dobleces de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y cada alambre te llevaba 40 minutos, 45 minutos hacerlo. Y seguro te tocó bandear. Bandear en todos los dientes. Pero apenas el día que me salí yo de la escuela, ya estaban los brackets de triple control de Andrews y ya se veía que yo no vuelvo a usar bracket estándar. O sea, realmente aquí es lo que enseñan y esa era toda la filosofía de Tweed. Pero cuando empecé a revisar
lo que hacían la gente de Seattle, Washington, allá con el doctor Raidel, que lo mandó a llamar Moore, y toda la gente que egresó pues, en Michigan, todo lo que publicaba y hacía Moyers y McNamara, que McNamara estaba muy metido en ortopedia. En ese tiempo promovía mucho el Frankel, se pasó 6 meses con Frankel allá en Alemania. Y entonces les trataba de aprender qué eran las conferencias con Frankel, cursos con McNamara, de aprender ortopedia como parte de la ortodoncia, del ortodoncista que yo quería ser. O sea, un ortodoncista completo que pudiera hacer ortopedia y ortodoncia con conocimiento, con dominio del tema. Maestro, perdón que lo interrumpa, pero es que no quiero que se me vaya esta idea. A ver, usted ha pasado de la ortodoncia multibandas, Sí. de los aparatos miofuncionales, como estaba hablando de los Frankel, hasta el día de hoy, los alineadores. ¿Cómo mira la ortodoncia? ¿En qué momento considera que hoy en día los alineadores son tan eficaces como la ortodoncia convencional, como la ortodoncia lingual? ¿O de qué manera mira la ortodoncia? Pues estás hablando con una persona que ha evolucionado durante estos 45 años. Y empezar así con bandas y con ranura 22x28, propuesta por Angle y luego seguida por Tweed. Entonces, después a una ranura acá hice unos 500 casos con la técnica bioprogresiva de Ricketts, tomé varias veces el curso de Ricketts, y entonces le entiendo bien a los utilities de intrusión, a los arcos seccionales, a los triple tubos de molares, a los arcos linguales para anclarse, a los BTOs, ¿verdad? Que los hacíamos manuales antes de la cefalometría de Ricketts, para después pasar a la técnica de Alexander, que la simplificó mucho. O sea, simplificó que con 4 o 5 alambres podías terminar bien un caso. Me gustaba cómo manejaba su clínica, una clínica de altos estándares de calidad con muchos pacientes. Porque el tener muchos pacientes no quiere decir mala calidad. Debes de tener muchos pacientes con alta calidad. La calidad no es negociable. Pero ¿tendrá Ricketts la verdad o la tiene Alexander? Entonces, ya tendría yo 40 años que dije, no, ¿sabes qué? Ahorita el más famoso es Rob. Déjame escribir y ver si me puedo meter al curso. Y promovía un curso en San Francisco de 2 años y me inscribí y lo hice, tratando de encontrar qué tenía Rob que hacía que todo el mundo hablara de él como la mera verdad. A mí me interesaba la oclusión porque cuando iba a ser rehabilitador monté muchos casos en articuladores, ajustables y semiajustables. O sea, ya sabía eje bisagra, eje lenticular, todo lo de oclusión, sabía qué cúspide, en qué fosa, por dónde se desalojaba en las lateralidades. Aquí con el doctor Espinosa de la Sierra me lo sabía su libro al revés y al derecho y sus clases. Entonces, la axiografía perfectamente las hacía buscando pues todo. Entonces, mi tesis cuando hice mi especialidad era sobre eso, qué tan lejos dejábamos los casos de máxima intercuspidación, o sea, oclusión habitual a oclusión habitual, o en relación céntrica en oclusión, qué tan fuera de céntrica los estábamos dejando los casos de la clínica. Y, o sea, interesado en el tema, una mezcla entre ortodoncia y rehabilitador, ¿verdad? O sea, muy enfocado hacia la articulación. Pero entonces con Rod me motiva, aprendo, monto muchos casos en articulador, pero no había mini implantes. Entonces sentía y entendía Rod que todo el mundo quien estaba fuera de céntrica batallaba mucho para dejarlo en céntrica o lo mandaba a operar. O sea, una cirugía ortognática para dejarlo bien en céntrica. O sea, enderezaba los dientes de abajo, los de arriba, cirugía ortognática y hasta en céntrica. Y yo sentía que yo no los estaba dejando en céntrica al terminar. Sí me servía para al iniciar, empezar en céntrica, desprogramar, pero al terminar tenía mucho que desear. Pero con los mini implantes sí, puedes incluir posteriores, puedes hacer lo que quieras.
Entonces, la verdad es que los mini implantes vinieron a cambiar mis objetivos del tratamiento. O sea, logro y hago 1000 cosas que antes no podía. Entonces, tocó cuando Roberto, tengo solamente un hijo hombre que quiso ser dentista y luego quiso ser ortodoncista, hizo especialidad de maestría, doctorado en Baylor y él hizo su tesis de maestría, ganó el premio Graeber, la mejor tesis de maestría de todos Estados Unidos. Su tesis de doctorado la hizo en humanos y lo mismo que había hecho en maestría, y se publicó 10 años después, ganó el premio de la Sociedad de Angle como el mejor artículo de los últimos 2 años. Y así como en la evolución de la ortodoncia veníamos de los tweets, o sea, empezando con Angle, que hacía todos los casos con expansión y buscaba una zona neutral, expandiendo arcos. Viene Tweed y se va a extracción. Y es muy seguido, casi en todo Estados Unidos, se los convenció a todo el mundo de que era el camino por estabilidad. O sea, la ortodoncia en esos años estaba 100% basada en estabilidad. Y ha ido evolucionando, o sea, de pasar de ser una cosa estética y mejorar un poco la masticación a la estabilidad. Pero luego llega Rob y dice, no, deja tú, la estabilidad es secundaria a la función. O sea, tú sigue mis conceptos y vamos a hacer que la guía canina, la guía incisiva, que los dientes, la relación céntrica y la oclusión céntrica coincidan, ahí está la estabilidad. Y iba más por la función. Pues fue cambiando de la estética que se manejaba hace 100 años a la estabilidad, que era la que buscaba Tweed y su grupo y todos sus seguidores, que eran muchísimos, después que buscaban ellos la estabilidad, a buscar la función. Y luego cambia todo, porque llegan la gente, los de 3M, se consiguen a McLaughlin, a Bennett y a Trevisi para que sacaran MBT con ranura 22x28. McLaughlin había sido ayudante de Andrews, traía todos los conceptos de Andrews, que eran straight wire, puros alambres rectos, sin loops, puros mecánicas de deslizamiento, y eran muy exitosos. O sea, realmente hacían buenos trabajos. Y 3M los junta y hace sus prescripciones, MBT, y fue por muchos años muy exitoso. De ahí, en esa época, Ormco, aparece una nueva personalidad que no la había escuchado yo hace 30 años o así, el Dr. Damon. El Dr. Damon aparece con un bracket pasivo, una cajita así de un bracket pasivo con un alambre que no existía el 12 y el 14, y sacan un 013 que establece y hace unas expansiones para tratar de hacer no extracciones, y viene a formarse muy popular en los Estados Unidos. Siempre digo Estados Unidos porque es el país que lleva la pauta, ¿no? O sea, México no somos ni el 1% de los casos que se tratan en Estados Unidos. Así es que Estados Unidos, el 40% de los casos tratados con ortodoncia se trataban con bracket Damon. Entonces era un furor lo que hubo con ese bracket. Y luego las otras compañías, para no quedarse atrás, empiezan por dent, saca un bracket con una tapa, pero ya no eran pasivos, eran activos. Una tapita de rodio que se la copia los japoneses, Orthotomy, se demandan y gana Orthotomy, GAC, y hacen el Innovation, que es una copia del bracket de Forrest y bracket también muy usado con diferentes prescripciones. Ya decían Innovation con prescripción MBT, Innovation pero con la prescripción de ROC. Entonces, pero era el mismo bracket
pasivo, no, activo. Estos lo usaban activo, porque la tapa era activa. Y después de eso, Antonino Secchi, que también tenía mucha influencia de Roth y había tomado el curso de Roth, buena persona, el chileno, muy amable y conocedor, saca el CCO, Complete Clinical Ortho, y saca el CCO que también tiene su éxito, tiene una buena cantidad de aceptaciones aquí en México, pero todo esto viene a ponerse ligeramente en pausa al cambiar la ortodoncia, de esa ortodoncia a la siguiente fase, que eran los alineadores. Yo había estado... Roberto, antes de que empezaran los alineadores, porque ese es otro tema fascinante que a lo mejor mucha gente no nos lo esperábamos, pero tú hablaste de algo de que muchos, desde Andrews hasta Secchi, que buscaban la verdad. Para ti, ¿cuál de todos esos se acercó a la verdad? Yo nunca fui alguien que tomó el curso y que es famoso, que era mi compañero tomando el curso de TWID, el curso de Roth, dijo, a mí Roth cambió mi vida. Y yo le dije, ¿por qué cambió tu vida? No, pues porque yo ya tenía 2,000 pacientes con aparatos ortopédicos y ahora los tengo con bracket con la técnica de Roth. No, pues cambiaste de tener puros Wimblers a cambiar a la técnica de Roth, pues cambió tu vida. Pero mi vida siempre fue de Ricketts, quedarme con los utilities y con ciertos alambres, y luego de TWID, pues saber preparar anclaje, y de los Alexander, 1000 cosas que también excelentes que tienen. De Damon, pues otras cosas de expansiones y cómo manejar los torques y hasta que alambre llegar. Entonces yo creo que nadie tiene la verdad absoluta. Todos aportan una parte y aportan una parte para llegar al éxito. El mercado quiere decir los pacientes demandaban por algo más estético y tuve que aprender a hacer la técnica lingual con maestría. O sea, con maestría no había un laboratorio aquí en México que me pudiera hacer los jigs de transferencia, ni un laboratorio. ¿Cómo le hago para ponerle brackets linguales? Los únicos que estaban en uso en ese tiempo eran los de Ormcos séptima generación. Un bracket muy grande que lastimaba mucho la lengua. Entonces ofrecían los japoneses a través de GAC el Innovation L autoligable y de 2 milímetros de perfil, bien chiquito y autoligable. De la clase. Sí. Oiga, maestro, aprovechando la pregunta que es muy buena de Nasib, dice Nasib, ¿cuál cree que sea el mejor? Ahora, yo voy a modificar un poquito la pregunta. Hablando de una manera romántica, de todos esos autores, de toda esta origen de la ortodoncia hasta nuestra actualidad, ¿se queda con alguien, con algún autor, con algún investigador que diga, extraño mucho su forma de pensamiento, su forma de ver la ortodoncia? Fíjate, yo batallo por todo lo que he estudiado, y lo he estudiado 1000 veces, no nada más leído, estudiado. Batallo mucho para creerles. Tú das una conferencia y digo, no, eso no es cierto. Porque según tú sí es, y a lo mejor tú tienes la verdad, pero según yo digo, no es cierto, por esto, que no encaja en lo que yo ya sé. Sí, bueno, alguien que para mí muchas veces encaja en unas cosas, Andrews. Wow, Andrews, muchas cosas que durante su vida hizo o dijo, y todo lo que yo le pudiera aprender era realmente sobresaliente. O sea, lo último que le copié, que le aprendí así, es el goal line, la vela anterior limit line. Y él me enseñó el goal line, el fall line, facial anterior limit line. Y en otro congreso me lo encuentro y le digo, oye, me ha servido mucho lo del goal line.
y cómo relacionar los incisivos a esa línea. Buenísimo, buenísimo. O sea, cambié mi forma de dejar las caras de los pacientes mucho más agradables. Entonces, Andrews, siempre hay que ponerle atención. Lamentablemente, cené con él ahora en el último congreso de la Asociación Americana de Ortodoncia. Ya creo que tiene 94 años. O sea, ya sus... Will Andrews ahora es el que le tiene uno que más o menos platicar con él, ¿verdad? Con el hijo. Pero es muy sobresaliente. Para mí, rompe todo con muchos de mis paradigmas. O sea, sin mucha presión, le dice, esto es así y así por eso. Yo me acuerdo cuando estábamos, hace muchísimos años, que sacó el Power Arm. El Power Arm no se usaba y él lo describe y dice, sí es cierto, se va la fuerza más cerca del centro de resistencia y debe de funcionar mejor. Desapareció porque no era una necesidad. Nadie raspaba más al paciente que lo que nos ayudaba a mantener los dientes, las raíces paralelas. Entonces, pero regresó con los alineadores. Con los alineadores, un poco Power Arm, ahí está, claro. El camino nos está llevando hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ahora, ese cambio, Roberto, a mucha gente, te puedo decir que yo, cuando fui a la Asociación Americana de Ortodoncia y vi por primera vez ese stand enorme de Invisalign, me causó un conflicto muy importante, decir, a ver, ahora con unos plastiquitos quieres enderezar dientes. Y ese es el problema que a veces tenemos como ortodoncistas, que te aferras a algo y lo pasado, a mí siempre me ha salido bien con esto, ¿por qué le de cambiar? ¿No? Sí. Porque ahora, a ver, ahora los dentistas van a empezar a hacer ortodoncia, se la pones muy fácil. Y te digo que hoy yo me arrepiento de no haber iniciado con alineadores. Y te comento todo esto porque yo sé que tú llevas muchos años haciendo alineadores junto con Beto, tu hijo. ¿Sientes que los brackets van a desaparecer y ahora vienen los alineadores como otra evolución dentro de la ortodoncia, que obviamente lo es, y que puedes hacer todo con alineadores? Con alineadores puedes hacer mucho, casi todo. Pero yo no soy purista de alineadores. O sea, que diga, como yo hago todo con alineadores, es más, ya no tengo ni un bracket en mi oficina, ahora todo a fuerza lo tengo que hacer con alineadores. No. O sea, cuando veo que el alineador va a batallar, claro que escondo por ahí un bracket y una palanca y un momento y una fuerza y me ayudo para reducir el número de alineadores. Ahora, ¿por qué me tuve que meter a los alineadores? Yo hacía mucha ortodoncia lingual. Mucha quiere decir suficiente. Yo creo que hice 1000 pacientes con ortodoncia lingual. ¿Pero porque te gustaba? No. ¿O por la necesidad del paciente que te lo pedía? El paciente de aquí de San Pedro Garza García nos pedía, yo no quiero que se me vea nada. Bueno, como no quieres que se te vea nada, te voy a poner linguales. Como no hay ningún laboratorio que me lo haga, te lo voy a hacer el laboratorio yo y me va a llevar de 14 a 16 horas de mi tiempo hacer un caso. Así lo hice 700 veces. Linguales y cada alambre 40 minutos, 45 minutos. Eso fue, me siento que domino la técnica lingual, que le sé, que la puedo hacer si necesito. De 20 pacientes que antes pedían ortodoncia lingual en la oficina, ahorita yo creo que se quedó uno. Los 19 se fueron a plásticos. Ese uno, ¿quién va a ser? El que dice, es que yo los voy a perder, yo no los voy a usar y no quiero que se me vea nada. Bueno, pues te ponemos linguales, pero no por gusto de nosotros, porque sabemos que la cita va a estar larga, el laboratorio es complicado. La verdad es que desde ahí, esos 14 a 16 horas era porque hacía todo el sector manualmente. O sea, corría, primero tomaba una impresión con Polivinci Lozano, la corría en Belvix, cortaba todos los dientes, hacía las raíces, le echaba cera, se cuenta que hacía un tipo de otro, donde hacía el setup, medía el torque, la angulación
y de ahí pegaba un bracket matriz, un bracket que me daba el torque en la angulación y los jigs de transferencia y los transfería. Bueno, eso, largo. ¿Sabes cuánto me lleva ahorita de mi tiempo hacer un caso de esos? 15 a 20 minutos. Pasé de 15 horas a 15 a 20 minutos con la tecnología. Desde que tuvimos escáner y setups digitales, que fue hace 15 años, fue otro mundo. O sea, ya escaneaba el modelo, los enderezaba en la computadora, los imprimía, pegaba los brackets a ese modelo, hacía los jigs, vámonos, ya está listo. O sea, que ahorita con la tecnología digital te hace la vida fácil. Entonces, yo creo que los brackets siempre van a tener su lugar, siempre va a haber dientes que hay movimientos. Tenemos que pensar que el plástico es débil para ciertos movimientos, es flexible. Es como traer un Niti siempre ahí en la boca y querer hacer todo con el Niti. Falta liquidez en ciertos movimientos. Una pregunta que creo que lo hemos platicado. ¿Tú crees que cualquier ortodoncista pueda ser alineador de la noche a la mañana? A ver, viene haciendo. Y te pregunto esto porque la mayoría de los posgrados no llevan una materia como tal de alineadores y creo que muchos esperan ver los mismos resultados que con brackets. ¿Tú qué consejo le darías al que no le ha entrado? O mi pregunta primera, ¿cualquiera puede ser alineadores nada más por ser ortodoncista? Yo creo que cualquiera puede hacer alineadores, como en todo, si le aprendes, si le estudias, sí, porque los movimientos y la biomecánica es diferente. Entonces, al ser diferente, pues tienes que estudiar, tienes que prepararte para ese nuevo reto. Y la mayoría quiere estar en su zona de confort o entregar los alineadores como espectadores que así llegó la caja, ponte el 1, ponte el 2, ponte el 3, ponte el 20, oye, no terminamos bien. Oye, ¿por qué no terminamos bien? Pues porque no hiciste nada. Tienes que participar activamente y conocer qué va haciendo mecánicamente cada alineador, qué esperar de cada alineador, qué esperar del setup digital, cómo mover los dientes para que en realidad suceda. Si eres un espectador y nada más compras el caso y lo entregas, segurito que no vas a llegar al objetivo. Pero si participas activamente, si en realidad tomas cursos, estudias, hace poco me pregunta, hay intercambios de estudiantes de diferentes posgrados y los que vienen a Monterrey de otros posgrados me dicen, doctor, en mi posgrado no llevamos ni un caso de alineadores, no llevamos ni una clase de alineadores. El posgrado es reconocido, fuertes. Bueno, en el de nosotros sí llevas clases de alineadores y sí llevas varios casos con alineadores. Les digo, no van a ser egresados con alineadores y que no sepan hacer un doblez y que no sepan pegar bracket. Ese es su principal. Pero si pueden, van a irse preparados a hacer tratamientos con alineadores porque eso es lo que les va a demandar el mercado. Ahorita en el consultorio de nosotros a lo mejor vemos 80 pacientes diarios, de los cuales 60 traen alineadores. Entonces, más vale que estemos muy bien preparados para resolver los problemas, la maloclusión de esos 60. O sea, eso no quiere decir que los otros 20 no nos importe y que solo el mercado está pidiendo más alineadores que brackets. Eso es en Estados Unidos. Yo creo que ustedes han visto en los congresos de la Asociación Americana de Ortodoncia cómo se han hecho chiquitas las compañías porque ya están creciendo, venden mucho menos brackets y está creciendo lo de alineadores. Lo malo con los alineadores es, como tú dices, que los puede hacer gente, pues ahí no están esas compañías que los venden directo, que si te venden, oye, ¿ya para qué quiero al ortodoncista? Pues lo escaneamos y se lo mando directo al paciente. Sí, nada más que en Estados Unidos, como Direct Smile o Smile Direct, ya quebró de tantas demandas que le hicieron los pacientes de que no obtenían los resultados prometidos. O sea, todas las compañías que han estado mandando directo están yéndoles mal.
están quebrando. Entonces, eso es una buena noticia para nosotros. O sea, es decir, entonces sí soy necesario con los alineadores, es súper necesario. Y más vale que le sepas y más vale que le muevas. Si no, no van a salir las cosas como tú piensas. Nada más así que se pone el plástico y ya sucedió, no. Es que justamente, y lo está diciendo el director de Aliwell, que ya al final nos platicará qué es Aliwell. A mí me gustaría, a pesar de que este programa no es con fines publicitarios, pero bueno, estamos con una persona que merece que nos enseñe este proyecto. Pero yo creo que estamos viviendo un sismo académico, porque Nasib es catedrático, usted no se diga, yo soy catedrático, y sí me atrevería a decir que en la mayoría de los posgrados no se enseña la mecánica. Y sin embargo vemos que mucha gente joven sobre todo dicen, ya no hago otra cosa más que alineadores. ¿Cómo convencer a esos exalumnos de decir, a ver, calma, hay que aprenderlo bien para hacerlo bien? ¿Qué recomiendan, maestro? ¿Qué podemos hacer? Yo les di un curso a los alumnos de tercer año y a los que vienen de otras escuelas. En esta misma sala les di un curso y me dice uno de ellos, doctor, ¿qué otro curso me recomienda tomar para seguir aprendiendo alineadores? Y le digo, te recomiendo estudiar todos los libros que veas de alineador, no leerlos, estudiar. Nadie tiene la verdad absoluta. Y luego tomar todos los cursos que veas de gente que los da y tú solo vas a ir diciendo, me quedo con esto, suelto esto, me quedo con esto. O sea, si tienes las bases de biomecánica, de bioingeniería, tú nada más te vas a dedicar a agregar conocimiento a lo que nadie tiene la verdad absoluta. O sea, nadie. Roberto, ahorita que estás mencionando todo esto, en esta evolución que hemos vivido, yo no tan lejos de ti, ¿no crees que la educación debe de cambiar? A ver, la digitalización en ortodoncia pues juega un papel ya muy importante. La fotografía, los escáneres, la tomografía, para allá vamos. ¿Tú crees, y hablando en México, que debe haber una modificación en la forma en la que se está enseñando ortodoncia? Yo no digo que no sepan doblar un alambre, que a veces es difícil que lo sepan hacer los alumnos, porque, bueno, hoy existen las técnicas donde hay un bracket que controla teóricamente tridimensionalmente un diente y tienes que doblar los dedos. Pero, pues ya no se usan los modelos, a pesar que este podcast es modelos sobre la mesa. Le decía que vamos a tener que poner los modelos digitales. ¿Tú crees que el alumno deba de seguir aprendiendo a recortar modelos o perder, yo desde un punto de vista personal, perder el tiempo en cómo recortar los puntos, que ya no lo va a hacer? Lo aprendimos nosotros, que llevaba un tiempo malo. O la otra, hoy existe la tomografía. Trabajamos con un individuo tridimensional, seguir haciendo evaluaciones sobre una radiografía. Estoy dando dos ejemplos y te estoy dando un punto de vista muy personal. ¿Tú qué opinas, estando dentro de la docencia durante tantos años, sobre esta educación aquí en México? Yo creo que debes de seguir sabiendo poner brackets y haciendo tratamientos con brackets, doblando alambres, ya sea con mecánicas de deslizamiento o con loops. O sea, dominar bien la técnica de ortodoncia. Referente a los diagnósticos, hacer uso de toda la tecnología posible. O sea, ahorita le picas un botón y te da el VTO, le picas a otro botón y te da todos los trazos econométricos. Si tienes un combi y le puedes sacar todo el provecho, estar preparado para hacerlo. O sea, no puede evolucionar y tú quedarte atrás. O sea, sería... yo les digo a mis residentes, mi obligación como coordinador, como líder de este posgrado, es prepararlos bien para cuando salgan poder resolver todo lo que se les va a pedir allá afuera y resolverlo bien. ¿Sabes? Otra cosa que no ponemos atención,
bueno, cuando yo fui a la escuela eran puros pacientes de 12 años a 15. Si tenías adultos, no se tratan aquí. Niños menores de 12 años con dentición mixta, tampoco. Así era el asunto. Para poder, inclusive que tuvieras los segundos molares presentes para poderte anclar bien. Bueno, eso fue desapareciendo principalmente con Ricketts, que empezó a tratar niños más pequeños. Bueno, el mercado, tú sales, abres tu consultorio y un 20% de los pacientes que te llevan tienen menos de 10 años. Entonces, si en los posgrados no te preparamos bien para saber cómo tratar a esos niños, pues no te estamos preparando bien para ese tipo. Si en los posgrados no revisamos bien lo que es la ortopedia, cuál funciona y por qué funciona, cuál no funciona y por qué no funciona, entonces te llega alguien, te da un curso y te la crees todo lo que te está diciendo, que no sabes nada, no tienes bases para poder decir eso sí, esto no. Y nadie tiene toda la verdad ni todas las mentiras. Entonces, yo los tengo que preparar bien con plásticos, con cirugía, atender a adultos, interconsultas con los rehabilitadores o con los pedios, porque esa va a ser su vida real al terminar. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? A ver, antes eran de 2 años, luego cambió un poquito, 3 años. ¿Tú sientes que 2 años y medio, 3 es suficiente? Sí, 2 años y medio ya es suficiente. En la escuela los tenemos 3 años porque como les pedimos su tesis y a veces en la tesis hay pacientes, entonces el primer semestre es propedéutico y les dan todas las ciencias básicas, entonces me los entretenían mucho. Tú les encargabas a estudiar Profit, les encargabas a estudiar artículos y decir, doctor, es que me están matando en genética, doctor, me traen demasiado tareado en otras materias, que dije, ¿sabes qué? Vamos a que en los primeros 2 semestres les encargamos poca ortodoncia y les terminen con ese asunto. Van a tener que pasarlo y van a tener que hacer un buen papel en esas materias. Pero de ahí para adelante, ya, vámonos, concéntrense en ortodoncia, porque es de lo que van a vivir toda su vida y es de lo que van a tener que saber y dominar con maestría. O sea, entonces, dividimos así, al inicio muy cargado en anatomías y en genéticas y en inmunología, cosas de esas, bioquímicas, y luego ya, y un poco introducción, llevamos cursos de tipodonto desde TWID con brackets estándar, luego MBT, ROD, con extracciones, sin extracciones, autoligado, con extracciones, sin extracciones. Oiga, maestro, hablando de eso, porque también este programa está hecho para la gente en general, para las personas en general, perdón, que de alguna manera es informativo, es una cultura para la gente, que sepa que está acudiendo a un lugar adecuado. Yo quiero hacer una pregunta específica. ¿Usted qué piensa cuando de repente en algún escenario está el ponente y hay muchos alumnos, hay muchos recién egresados y dicen, yo llevo 25 años que no hago una sola extracción, yo llevo 15 años sin hacer una sola extracción porque las extracciones no se deben hacer porque es una mutilación? Ahora recientemente en el Congreso de Monterrey vimos un lleno total con un ponente que decía, no hacemos extracciones, por eso llevamos a cabo este tipo de filosofía y técnica. ¿Qué opina de eso, maestro? Pues sí, yo se los digo a mis residentes. Hoy uno escucha con frecuencia conferencistas, gente que dice, yo soy un ortodoncista, no recuerdo la última vez que hice extracciones. No puedes, cada paciente lleva su diagnóstico. Si no, ¿para qué le haces el diagnóstico si ya sabes que no le vas a extraer? O sea, ya no comes nada, piénsalo, no le vas a extraer, ya sabes el resultado. Si le haces un estudio, ves su cara, relacionas el perfil, el hueso, con la cantidad de apiñamiento, con el área que puedes expander, vas a tomar una decisión en base a tus conocimientos. Maestro, yo quisiera que por favor viera esa cámara y solo nos va a responder 3 preguntas de una manera sencilla y concreta y responda lo que usted desee. ¿Cuál es el libro que más le gusta, que más le ha impactado o que más ha disfrutado? Pues, mira, como la verdad es que mi tema de vida es lo ortodoncia. Por eso
siempre estoy estudiando. Si en las noches me hablas por teléfono, estaré preparando una plática o estoy en la computadora haciendo algo de ortodoncia. Así, libros que vea yo que me encante, podría ser el libro de Profit. Se me hace que invitó a muy buenos colaboradores y cada artículo tiene lo suyo, que lo disfrutas y le aprendes, algo te deja. Y podemos decir también muy cerca el de Graeber, o sea, las diferentes ediciones me llenan mucho de que estar aprendiendo un tema y otro tema y otro tema que me sirve en la vida. O sea, la verdad estás hablando con alguien que ve la ortodoncia con pasión, o sea, que no nada más es cómo enderezo los dientes, sino es cómo los enderezo fácil, bien, fácil. Exacto, y bien. Exacto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la película que más ha disfrutado, ya sea solo, con familia, con su esposa? ¿Cuál es la película que más le ha gustado? Pues no soy una persona que vea muchas, que vaya al cine. Yo creo que voy al cine una vez cada 2 años y que las veo ahí en la televisión, pero tengo 16 nietos y hace poco dije, en un domingo tenía a lo mejor 10 enfrente de la tele y dije, ¿qué película les consigo que les deje un mensajito aquí a todos? Y me acordé de Forrest Gump, ¿sí? Por el esfuerzo que hace, porque tenía un problema de handicap ahí hasta cierto grado, pero que no se cansaba de echarle ganas y la vida le correspondió. Entonces, pues así que me acuerde rápidamente, pues algo así. No, pero es una buena, es una muy buena elección. La verdad que no soy la mejor persona que le puedes preguntar acerca de cuáles son ni los mejores restaurantes, ni las mejores películas, ni o sea, lamentablemente en esos temas repruebo. No, hombre, es algo que nos llena para conocer a nuestro entrevistado. Y finalmente, ¿cuál es el tipo de música que disfruta más? El tipo de música que disfruto más, pues, ¿sabes? Mi esposa era mi novia desde que ella tenía 13 años y yo 16. Y nos encanta bailar. Desde la época del rock and roll que nos tocó y siempre llegamos a una boda y bailamos desde que empieza hasta que se termina la boda. O sea, es una pareja de bailadores. Entonces, a ella le gusta mucho bailar, a mí también. ¿Qué música? Todas. La que me quieras, cumbia, rock and roll, la que sea, todas rancheras. La verdad es que me encanta toda la música, nada más que no me las aprendo, nomás es para matar la manejada o el tiempo y se acabó. Yo creo que vamos a tener que omitir esta última pregunta porque Silvia se va a molestar, porque ella siempre me dice, vamos a bailar. Y como yo no soy un bailador, pues bueno, pero... Sí, la verdad es que a Eva y a mí nos encanta bailar y por eso sí, es de párate, baila, igual es que sentar cuando se acabó la boda. Pues para terminar, Roberto, antes de darte las gracias, nos gustaría que nos digas brevemente este nuevo proyecto, que no es tan nuevo, de Aliwell, pero veo desde lejos que esto lo están haciendo con muchísimas ganas. Estamos impresionados de las instalaciones de Aliwell. Felicidades, pero platícanos de eso. Pues mira, como tú lo mencionaste, hace más de 20 años nace la Invisalign y uno pasa en el Congreso y dice, no, ¿cómo puede ser que quieran enderezar dientes con plástico? No es cierto, no es posible. Pasa un año, no es posible. Y al segundo año, escucho a Robert Boyd, chairman allá de la Universidad del Pacífico, y digo, wow, mira los casos de grado más o menos, apiñamientos, grado leve y moderado, resolverlos perfectamente con plásticos. Y como soy una persona que siempre quiere
investigar de todo y que rápido me metí y empecé a estudiar los libros que hubiera disponibles y a pensar qué tipos de materiales había, qué tipos de software había, y estaban todas las patentes. Pero si ustedes se acuerdan, en esos años Invisalign te daba el tratamiento que tú pedías y ponle, si 0 sería como empezaste, 100 es como quieres que quede el paciente, y tú llegabas al 70, que era, según los artículos que han publicado, es un buen nivel, que la mayoría llega. Entonces, pero nomás te daban un refinamiento, y con el refinamiento llegaba al 90. Bueno, un paciente que iba conmigo para que lo dejara al 100, no me aceptaba mis casos al 90, y yo no quería ponerle brackets al final. Entonces compré mi impresora, una impresora esas de $70,000, y empezaba a usar mi software para llevarte del 90 al 100. Carísimos. Hacer un modelo en mi impresora costaba $800. O sea, muy caro, mucho más barato mandarlos a hacer a Invisalign, pero Invisalign ya se me había acabado un refinamiento. Y así estuvo Invisalign por 15 años, hasta que luego ya sacó varios refinamientos. Pero en ese tiempo yo tuve que entrar por la necesidad de dejar al 100 mis pacientes, por mí. Entonces, después ya veo que empezamos a hacer más casos con nuestra impresora y nuestro software en una área pequeña, y dijimos, ok, y ahora sí, ya se vencieron algunas patentes, ya podemos entrar y poder en México. Yo sentía que, conté que estamos aquí en San Pedro Garza García, donde el nivel socioeconómico es fuerte, la cantidad de pacientes era 8 pacientes al mes nuevos, máximo 10. Eso era por el precio. Entonces dije, es que no estamos, no tenemos una compañía que tuviera precios, vamos a decir, mexicanos, para la gente que gana pesos, para la gente que gana menos que en Estados Unidos, para el ortodoncista que se la ve más difícil. Entonces, vamos a hacer una compañía que pueda proponer algo para México. Lo segundo era que queríamos que lo hicieran, que nos dieran asesoría. O sea, oye, tú mandabas a hacer un caso y no te sentías bien protegido en la asesoría. O sea, ¿qué le hago? ¿Por qué le hago? ¿Por qué no se movió? No sabías, tú más te lo imaginabas. No se movió, no se veía muchas cosas que ahora sé, de que, oye, es que está colisionando, nomás decías, no funcionó, no sé por qué no funcionó. Sí, por los choques, nunca le puliste suficiente. Entonces, todo eso eran preguntas y cosas que teníamos que ir resolviendo. Por lo que dije, ¿qué tal te parece si empezamos a hacer, y empezamos chicos? Ahorita podemos competir con las más grandes del mundo en calidad. Tenemos, luego lo que fue muy difícil también es conseguir el material, porque usualmente todos los que no son los grandotes tienen material para los alineadores de un solo, el polietileno tereftalatoglicoide es de una sola capa, y las grandes usan la unión de poliuretano y polietileno. Entonces, esos de 3 capas, trata de conseguirlos y verás que es difícil. Entonces nos tuvieron que fabricar maquinaria adecuada, tardaron 8 meses en hacer la maquinaria adecuada, y que nuestra fábrica tuviera alineadores de 3 capas. Entonces mejoramos la impresión. Nuestras impresoras ahorita imprimen un alineador por minuto. Antes imprimíamos despacio. Entonces hemos mejorado muchísimo en calidad, pero lo que más nos distingue es los setups. El setup digital, tú le das a alguien que no sabe y te hace intrusiones puras en vez de relativas, y te hace rotaciones puras en vez de bisagra. Y hay cosas que dices, las hace no por mala persona, las hace porque no sabe. Entonces, cuando aquí todos los setups han hechos por expertos y checados por mí, pues eso ayuda a que haya un mejor éxito en los que compren nuestro producto.
La verdad es que yo les agradezco a ustedes su amistad y su buena voluntad y la verdad es que lo hacemos siempre con mucha pasión. Ahorita todos los días estudio. Si me dices los libros que hay de alineadores, claro que los estudié. Los journals que se producen con alineadores, aquí está. Es otro mundo que hay que volver a empezar. O sea, ya me traía el de los brackets así muy controladito y hubo que volver a empezar. Ahora con alineadores, hacerte experto. O sea... Totalmente. Y si hay un doctor de Tabasco, de Mérida, de Veracruz, que quiera consumir el producto de Aliwell, sí, se mete a la página y ahí te orienta muy bien. Tenemos muy buena página y el servicio al cliente, que hay más de 40 personas que le dan un seguimiento y un servicio al cliente ideal. Entonces, estamos en todo México, creo que tenemos clientes de todo México y algún día vamos a seguir ya en Sudamérica y ojalá que algún día Estados Unidos, ¿verdad? Porque es donde está el mercado grande, mientras sea posible. Roberto, pues no nos queda más que agradecerte de corazón, primero tu amistad, la persona que eres como ser humano, como ortodoncista, te lo agradecemos y pues muchas gracias por tenernos aquí en tu casa y por darnos esta entrevista que seguro va a ser de mucho beneficio, pues no solo para el ortodoncista, para el estudiante y algo para el público en general. Yo les agradezco a ustedes esta distinción que me hayan invitado y pues espero si estos comentarios motivan a alguien a querer la ortodoncia con pasión, pues adelante. Yo creo que es la llave del éxito en cualquier cosa. Hacerlo, que no quede nada en el tintero, se haga, tiene que hacer todo. Maestro, pues muchas gracias. Yo también quiero agradecer por habernos recibido, por haber aceptado este programa, hacer este programa en sus instalaciones y que seguramente va a ser usted pone la huella y los demás seguimos, porque es un líder de opinión y qué mejor que de viva voz nos haya permitido conocer la parte personal, pero sobre todo nos habló demasiado de la parte profesional, pero por esa sencillez y esa humildad que nos ha mostrado y que ha mostrado ante las cámaras, de verdad es digno de reconocerse y confesar. Muchas gracias por habernos recibido. Gracias a ti, gracias. Gracias. Un gusto, como siempre. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Bye.